Mucha atención porque el día de hoy vamos a tratar un tema que creo que es primera vez en el programa que hablamos de él y queremos manejarlo de la manera más seria, más delicada, más contundente, además para que llegue esta información a cada uno de ustedes que hoy están conectados con nosotros. Hoy nos acompaña esta hermosa mujer, Aida Luz Valencia, escritora, conferencista, además famosa por sus poderes psíquicos. Vamos a hablar de las posesiones, de los exorcismos y de muchas palabras que nos causan a veces mucho miedo, mucho pavor, mucha indignación y a las cuales también mucha gente se resiste. Vamos a ver por qué. Aida, bienvenida a este diario. Qué alegría tenerte por acá. Y como te decía antes de prender las cámaras, espero que sean muchas conversaciones porque nos tienes mucho que enseñar y que contar. Claro que sí, Diana. Feliz de estar aquí, feliz de estar aquí con todos ustedes, emocionada. Además que como tú lo acabas de decir, creo que la descripción es perfecta. O sea, el tema da piquiña, da escozor. Estamos en el país del Sagrado Corazón. O sea, esto no se puede negar. Es un tema que no se trata. Pero yo he aprendido por más de 25 años de trabajar, de estar aquí con todos ustedes, que es por miedo, es por temor, es por desinformación, porque esto se ha ido muy entre mitos, leyendas, el espanto, pero ¿a quién no le ha pasado algo paranormal? ¿Quién no ha visto la sombra, el ruidito, como ese presentimiento, las cosas básicas de yo me levanto pensando en alguien y ese día me lo encuentro? Uy, sí, es impresionante. O estoy pensando en alguien y suena el teléfono y es ese alguien. O sea, es que son cosas que yo creo que nos van mostrando, pero que nosotros las negamos por temor. Aida, y quiero empezar por ahí. ¿Qué es una posesión? Y segundo, pues hay mucha gente que tiene diagnósticos clínicos mentales y tiene enfermedades mentales reales que hacen que esa persona se imagine cosas o que viva otra realidad. ¿Cómo se diferencia cada una de ellas? Esto es un tema de verdad que da escalofrío. Pues ahorita que estabas hablando, Diana, me sentí así, pero te digo por qué sentí así, porque en un libro anterior yo narro, creo que es en Mensajes del Más Allá, donde yo cuento mi experiencia. Yo soy enfermera y yo hice prácticas, obviamente, en un hospital. Y yo recuerdo cuando llegué al área de psiquiatría. Yo le tengo pánico al área de psiquiatría, pero era por eso, porque cuando yo llegaba a los lugares, obviamente en esa época nadie sabía lo que a mí me pasaba. Eso era oculto, yo lo guardaba porque yo me crié con monjas, entonces el pánico era que si yo decía eso iban a decir que yo tenía un demonio adentro. Entonces el pánico que a mí me daba era espantoso. Yo decía, no, esto no lo voy a contar, esto no lo voy a decir. Entonces, claro, yo llego a psiquiatría y veo la cantidad de enfermos mentales, pero personas diagnosticadas, pero alrededor de muchos yo veía muchas entidades. Entonces el pánico mío era porque yo no me estaba acercando a la persona con una enfermedad mental, sino porque eran una cantidad de entidades y entidades demoníacas alrededor. Aida, te interrumpo un segundito sin que perdamos nuestro hilo conductor para preguntarte qué son las entidades y cómo son, cómo las ves. Bueno, yo creo que eso es una curiosidad que tenemos todos. ¿Cómo los veo? Hay unos que yo veo a energías como fallecieron. Ustedes vieron la película Sexto Sentido. Claro, Todos amo, la es mi vimos. película preferida. O sea, yo veo así muchas veces cómo se fue la persona en el momento. Otros los veo más jóvenes, pero cuando yo hablo de entidades, son de verdad cual cuento así de Macabro. terror, la sombra negra grandota, las garras. Yo no puedo decir que he visto a alguien con cachos, cola y echando fuego, nunca lo he visto. O sea, nunca he visto, pero sí he visto muchos espantos y muchas entidades que yo llamo demoníacas, que son grotescas, que son y muy oscuras, muy negras. Muchas ni siquiera tienen una forma, sino que es ahí una sombra negra, grande, pero que inspira mucho, mucho miedo. Otras que dentro de esa misma sombra van tomando una forma que para mí, de acuerdo a lo que he estudiado, van tomando la forma de mis miedos. Entonces, son como estos que van formando mi cerebro le va dando la forma a la que yo le tengo pánico. Por eso para mí la parte clínica es importante, porque
¿Cómo combato yo esos miedos o cómo combato la enfermedad mental o cómo combato una entidad? Pues yo tengo que aliarme de todas las herramientas. Entonces no solamente el crucifijo, los sacramentales, no solamente San Benito, el padre, el obispo, sino también la parte clínica. ¿Cómo le quito poder a una entidad? ¿Cómo le quito poder a mis miedos? Entonces digo, no, mi cerebro me está jugando una mala pasada. ¿Hasta dónde? Lo mismo pasa con la parálisis de sueño, con unas patologías que tienen que ver, que yo digo, sí, hay algo energético, pero la parte clínica también nos está afectando. Entonces tenemos que hacer este balance para ayudar a la persona. Yo por eso hago énfasis en el libro en eso. ¿Por qué? Porque cuando una persona sale de un tormento, porque esto es una tortura, es un tormento, la familia y la persona, pero ¿qué pasa con ella después? Psicológicamente, ¿cómo quedas tú? Clínicamente, ¿cómo quedas tú? Entonces, esa parte es la que, listo, la iglesia sacó al demonio, chao. ¿Y luego qué? ¿Luego qué pasa con nosotros? ¿Cómo me reintegro yo a la vida, a la fe misma, a mis creencias, a mis temores, a que, oiga, me voy a quedar solo en una habitación, voy a ir a cualquier lado? O sea, ahí sí yo digo, si yo no estaba loco me chiflo, porque es terrible. Porque todo es posible de lograr. ¿Y cómo haces para diferenciar esa parte? ¿Tiene un diagnóstico o tiene un problema mental? ¿Realmente hay algo que está fallando o si es una posesión? Y yo quiero que nos hables de cómo es una posesión, qué es una posesión, cómo se percibe una posesión. Bueno, aquí el hilo es, o sea, el hilo de diferenciación es muy sutil, por eso la persona, yo le digo a la gente, por favor, cuando les pase algo, busquen profesionales, porque es que esto es un tema muy serio que la persona puede ser que sí tenga una afectación energética o que si no le manejan eso, termina clínicamente mal. O que una persona tenga algo clínico, pero si no le manejan, como está tan débil, alguna entidad venga y haga de las suyas. ¿Qué es una posesión? Una posesión es que una entidad invisible, intangible, tenga como que se pueda apoderar o pueda entrar en tu cuerpo. Porque una posesión es eso, que entra y se hace dueña de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tu cuerpo físico, por ende. Pero cuando hay una afectación, ¿qué quiere decir? Que tú puedes estar en un espacio como este, en algún lugar, y de pronto estuviste en contacto así como que yo abrazo y yo toco, entonces quedé untadita. Eso puede ser una afectación, pero que esa untadita a ti te va a afectar ¿cómo? Que tú empieces a sentirte cansada. ¿O no te ha pasado, Diana, que tú vas a algún lugar y sales y dices, yo llegué bien y salí tan Sí, cansada, sí, o como salí con la energía indispuesta, bajita, sí, tal como cual? cansada, Quiero agotada, esa es decir, la... salí agotada de esa reunión, o yo llegué a esa casa y salí con ganas de vomitar, o salí con dolor de cabeza, o ay, yo estuve con una persona y esa persona, no, tiene una energía tan pesada que yo salí maluca. Eso opera de la misma manera, es que son cosas que nosotros no tenemos en cuenta en nuestra cotidianidad, pero que se dan. Entonces, eso es así igualito. Por eso ya cuando hablamos de posesión, pues son ligas mayores. Para diferenciar de una parte clínica, mira, a mí me han llegado casos muy duros. De hecho, en el libro cuento una historia que para mí fue muy triste. Ustedes vieron, yo hablo siempre de películas, pero es que son las que más les llevan a ustedes la imagen de lo que estamos hablando. La película de Fragmentado. Sí. Me llega un paciente, me llama mi asistente que por favor que vaya, que vienen como entre 5 trayendo a una persona que está poseída, y obviamente pues yo oía los gritos y cuando yo me asomo esto parecía batalla campal entre todos sosteniendo a este hombre. El hombre, mira, yo sí cuando lo vi a lo lejos, un hombre grande, así, y como que se le veían mal los músculos, yo le vi los ojos rojos, yo lo vi terrible, entonces yo por favor éntrenlo, pero yo no sentí nada en el momento porque yo los siento, los veo, los huelo, los oigo, yo no sentí nada. Pero entonces fue como intentando calmar a la gente porque yo decía, era tanto el alboroto. ¿Y qué pasa clínicamente? Cuando a una persona, todos están intentando ahí, el cerebro empieza a segregar una cantidad de sustancias catecolamínicas, hormonas,
que hacen, que es dopamina, endorfinas, adrenalina, que hace que tú, que eres normalita, Diana, desarrolles una fuerza sansónica. O sea, por eso el sansonismo, en cuanto hablamos de posesiones, es eso, una fuerza exagerada, desmedida, que la persona, de hecho, hasta el mismo cerebro, por una cantidad de sustancias que segrega, puede empezar a levitar, que la persona puede desarrollar capacidades de ver y no es que esté poseída. Entonces yo veo a este hombre, tenía fuerza para derribarlos a todos, entonces yo empecé a calmarlos a todos como, suéltenlo. Bueno, ya, suéltenlo y me van a dejar sola con él. Y pues todo el mundo quedó como que no, porque es que si lo suelto él va a atacar, es que lo tiene poseído el demonio de yo no sé qué. Ellos se salen, saqué a toda la gente, me quedé hablando con él. Y él empieza a hablar y yo empiezo a notarle un tic. O sea, él estaba hablando conmigo y de pronto hacía así y empezaba a hablarme de otros temas, pero yo no había hecho el hilo todavía. Yo como que, yo lo volví a traer, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cuándo? La familia decía que era que le habían hecho una brujería. Pero cuando él hacía el tic, esto fueron varias citas y ya yo con mi experiencia me doy cuenta que era un saltico y empezaba a hablar como un niño. Como que cambiaba de personalidad. Pero cambiaba total, o sea, cambió del niño que hablaba con la voz de niño y que hacía los ademanes y que su cara se tornaba como tiernita, a de pronto esa persona sea agresiva o de pronto el libidinoso. O sea, tenía todos cuando de pronto, y yo ya sabía que había una personalidad predominante que clínicamente pues yo tengo el conocimiento, yo estaba buscando hablar con la que dominaba a las otras. Y todos me advertían de ella. No lo llame, no lo moleste, es que si sale fulano, es que si sale fulano. Y yo, ¿pero qué pasa con él? Pues que él me dio unas puñaladas, o sea, se había dado 3 puñaladas él mismo. Él mismo pensando que era otra persona casi agrediéndolo. Se muere, casi mata a la mamá, pero ellos insistían que era un demonio. Yo hablé con ellos, les expliqué, miren, les hablé de la importancia de que lo llevaran porque él clínicamente necesitaba, que yo no le veía con mis capacidades de clarividente, yo no le veía un demonio. Era un trastorno de personalidad. Era un trastorno de personalidad múltiple, era un trastorno disociativo, tenía todo. No hicieron caso, no me lo volvieron a llevar después de un tiempo y lamentablemente él se quitó la vida. Uy, Dios mío. O sea, son historias que de verdad tocan y yo digo, es en serio, o sea, este tema es serio, este tema no es, o sea, no es hablar de exorcismos porque, ay, venga, y el amarillismo. Y la moda. O la moda, o que es que de verdad ahorita sí ya se podía hablar de exorcismos. No, en serio, para mí fue muy riesgoso cuando yo dije, listo, voy a escribir el libro que tengo guardado en mi cabeza. Lo primero que hice fue hablar con un padre y le dije, ¿será que nos podemos tomar una aromática? Y el padre, sí. Entonces le dije, mira, tengo esta idea. Entonces le empecé, tal como te estoy narrando. Yo quiero contar la parte religiosa porque pues a mí me criaron traumada de tantos miedos, pero también quiero contar esto, como toda la parte sociocultural, la conquista, los españoles, los indígenas, ¿qué pasó con eso? Y quiero contar lo que pasa realmente con el cerebro porque yo lo viví, yo lo vi. Entonces yo quiero contar, yo quiero decirles aquí en el libro. Y el padre solo me miraba y dijo, pues si logras pasar todas esas ideas así, pues sería muy bueno. No, de verdad, un gran trabajo, Aida, y a eso iba yo. Pues para nadie es un secreto que la Iglesia Católica y los sacerdotes hacen exorcismos cuando ven personas que tienen determinada sintomatología. Entonces, no es un tema ajeno a la Iglesia Católica, hablando de un país como Colombia que es tan católico, pero sí es un tema que, como lo decíamos ahorita, pues tiene muchas espinas. Tiene muchas aristas. Sí, exactamente. Hemos escuchado también hablar de que las personas alcohólicas, drogadictas, con vicios, que están en hospitales e inconscientes, tienen más probabilidad de que sean poseídos. ¿Es esto cierto? Yo estoy hablando desde el desconocimiento total, por eso es que te hago estas preguntas como así con los ojos abiertos. No, pero me encanta que las hagas porque creo que son las preguntas que se hace el público, que se hacen todos ustedes allá en las casas, de verdad todo esto que nos ocurre. Acá en el libro yo les cuento un poco y les enseño a las personas también para que diferencien ese ítem que tocaste. La iglesia es muy cerrada con el tema de los exorcismos, o sea, cualquier pelagato, digo yo, como cualquier pelagato a Aida Valencia, no es que venga a haga un exorcismo,
Sino, ¿qué pasa? Yo ahí les muestro las dos caras. Uno, el derecho canónico. Y les digo, ¿qué es el derecho canónico? ¿Qué significa esa vaina? Porque cuando uno dice, no, es que es el derecho canónico, uno dice, pues sí, porque pues sí. ¿Pero qué es? ¿Qué es eso? ¿Eso qué quiere decir? Que se rige por los cánones que dicta el Vaticano y que son con autorización estricta del obispo, de los cardenales y demás. Entonces, que si no, no puede, o sea, tú vas a cualquier iglesia y vas donde un sacerdote, ay, yo necesito un exorcismo, no, toca pedir autorización. O sea, no es que, ¿por qué? Porque nos regimos bajo la ley del derecho canónico. Entonces, esos son los cánones de la iglesia que son ya establecidos, punto. Y no son discutibles. Y si tú te sales de ahí, pues ya eres pecador. Vivirá las consecuencias además. Mirarás las consecuencias. Pero por el otro lado, cuando nosotros hablamos de los libros, de la enseñanza, que dice que de hecho, hay una parte en la Biblia que yo lo cito acá, yo cito varios apartes de la Biblia, donde dice que Jesús mismo y todos decían, Dios dice que tú tienes como hijo de Él derecho a ayudar a liberar de las aflicciones o aflicciones demoníacas en cualquier momento. ¿Por qué? Porque eres bautizado. Entonces, si eres bautizado, estás regido bajo como esa partícula divina de Dios y que ya está garantizada y sellada de que eres hijo de Dios, ¿sí? Entonces ahí tenemos como esas dos, porque yo digo, no, si uno está aquí en una sala y de pronto alguien empezó y no está convulsionando, sino que está poseído, pues yo tengo que ayudarlo con lo que a mí me da el derecho de ser bautizada hija de Dios. Entonces yo les explico ahí como todos esos temitas para que la gente tenga la claridad. Y ya cerrando ese tema y continuando con lo otro que estabas diciendo que era importantísimo, porque de verdad que son las preguntas que se hace la gente, Diana, toda la gente es, y las mamás, yo creo que las mamás son las que dicen, no vaya a esos lugares, esos antros de perdición, esos no sé qué, no sea desjuiciado, y uno dice, bueno, tenga juicio, es todo el por qué, porque los lugares que habitan con droga, con alcohol, sí hay bajos astrales. O sea, eso yo ya lo tengo confirmadísimo y tengo recorrido por el Bronx, tengo recorrido por lugares, por mi trabajo, no trabajando en otras cosas, pero he podido ver, he podido evidenciar sitios donde hay entidades o digamos que hay mayor probabilidad de que estén allí, de que seas atacado. Yo arranco en el libro porque muchas de las historias y varias pacientes me decían, pero ¿por qué pasó eso si yo soy de Dios, yo soy, mejor dicho, casi monja? Yo decía, no, pues sí, casi te canonizan, pero pues no. Y resulta que cuando una entidad demoníaca te afecta, puede ser o el drogadicto que está en el antro más antro o la monja que está en el convento. ¿De verdad? O sea, aquí no hay diferencia. Y de hecho, yo me he encontrado muchos casos con personas que se dicen muy espirituales, pero de verdad, no de dientes para afuera. Y son estas personas que yo digo, es como una prueba también. Yo digo, ¿por qué nos llega eso? La gente siempre es, pero ¿por qué me pasó a mí? Porque esos son los posts después de estas travesías por estas aventuras tan terribles. Y es, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo no le hago daño a nadie? ¿Por qué si yo voy a misa? ¿Por qué si yo hago obras? ¿Por qué si yo, mejor dicho, ¿por qué? Porque digo, no es porque, es para qué. ¿Es para qué? ¿Para qué? De pronto te mandaron estas pruebas para probar tu fe, para darte cuenta lo fuerte que eres, para fortalecer el amor de la familia, para enterarte de otras cosas, para darte cuenta que esto no es solamente de gente considerada que está en cosas malas o gente mala o gente en vicios. Que hay predisposición con alcohol y droga, el 90%. O sea, eso sí, qué pena con todos ustedes, pero sí, droga, alcohol, baila, Highlander, afecta. Porque todo es posible de lograr. Aida, ¿es cierto que también la gente se puede proteger? ¿Y cómo? Bueno, dentro de todo esto, yo creo que la mejor protección, y aquí yo lo digo, y me perdonarán mis amigos padres porque tengo muchos y de muchas religiones, de muchas culturas y muchas ideologías religiosas, para mí la mejor protección es Dios.
independiente de cualquier religión que tú profeses. O sea, ¿por qué? Porque es que nosotros le damos el poder. Por ejemplo, esto que yo tengo aquí es para mí un talismán de protección. El Om es la voz sagrada de Dios. Y en el momento, por ejemplo, cuando yo me he visto en peligro, cuando yo me he visto enfrentada a entidades, que yo he visto que están haciéndole daño a alguien y que es un daño que no se puede controlar o que incluso me han intentado atacar a mí, y eso ha quedado en grabaciones y en todo, yo en ese momento cojo esto y me ayuda como que Diosito, porfa, venga, que yo estoy aquí haciendo algo que no está del otro lado, por favor ayúdeme. Entonces yo estoy como así, pero Dios no está en esto, Dios no está en una medalla, la fe no la encontramos allí. No encontramos la fe, encontramos la fuerza espiritual en ese elemento, en esa medalla, en esa joyita. Y tú le das el poder. Y le doy ese poder. Felicitaciones por tu libro, Aida. Y esto queda en puntos suspensivos porque quiero hacerte muchas preguntas, porque a partir de hoy haces parte de esta familia Diario de Diana. Bienvenida con los brazos abiertos, aquí te esperamos y gracias por estar aquí. Y de verdad que no lo digo por adular porque lejos está de mí, pero sí es llevar conocimiento de diferentes temas a la gente. Como que, oiga, venga, no critique, infórmese. Esa es la idea. Exactamente, esa es la idea y por eso hay unas personas que se conectan con unos temas y otras con otros y vibran más con unos que con otros. Muchas gracias a ustedes, besitos. Recuerden que ser feliz es una decisión y que cuando abrimos la mente a nueva información, pues entonces se abren las posibilidades. Chao.